La puerta de madera maciza, pesada y tosca, cruje con un lamento prolongado mientras la empujamos. No hay letrero visible que anuncie su nombre, solo una vaga silueta pintada sobre el dintel, apenas discernible en la penumbra. El aire que nos recibe es una bofetada sensorial, una mezcla densa y embriagadora que desafía y asombra al visitante moderno. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El olfato es el primer sentido en ser abrumado. La taberna medieval no huele a pino y ambientador, sino a la vida misma, cruda y sin refinar. Dominando el ambiente está el inconfundible aroma a humo de leña que pica en la garganta y se impregna en la ropa, recordatorio constante del hogar central que proporciona calor y luz. Bajo este manto ahumado, se percibe el dulzor rancio y pesado de la cerveza y la ale fermentada, a menudo derramada sobre las mesas y el suelo, donde se asienta y desarrolla un olor almizclado. A esto se suma el acre y penetrante olor a sudor humano y cuerpos sin lavar, una fragancia ineludible en una época donde el baño diario era una rareza y el agua caliente un lujo. El aroma a guiso especiado, cocinado lentamente en un caldero masivo, añade una nota reconfortante y especiada, prometiendo sustento. Pero bajo todo esto, y para el olfato perspicaz, se encuentra una sutil, pero inconfundible, presencia de orina seca y heces de animales, un recordatorio de la falta de saneamiento adecuado y la presencia constante de bestias de carga o animales de compañía. No es un olor agradable, en absoluto, pero es auténtico y envolvente, una inmersión inmediata en la realidad del entorno. El oído es el siguiente sentido en ser asaltado por el caos. Un cacofónico coro de voces graves y agudas llena el espacio. Risas estruendosas, conversaciones animadas que se elevan y caen, el sordo golpe de jarras de barro o peltre contra las superficies de madera tosca, y el ocasional lamento desafinado de un laúd o una canción ebria y sin melodía se funden en una atmósfera vibrante y ruidosa. Los sonidos metálicos de espadas o armaduras de los soldados al moverse se mezclan con el murmullo constante de los dados rodando y golpeando las mesas, puntuando las discusiones, las apuestas y los brindis. No hay música ambiental sutil aquí. Hay el sonido constante de la vida ruidosa y sin filtros, un bullicio que indica actividad y sociabilidad. La vista se adapta lentamente a la penumbra. La única iluminación proviene de un hogar central donde crepitan troncos y brasas, proyectando sombras danzarinas y distorsionadas sobre las paredes de piedra ennegrecida por el hollín. Alguna que otra vela de sebo, humeante y parpadeante, apenas logra iluminar las mesas más cercanas, creando pequeños oasis de luz en la oscuridad general. El techo bajo está oscurecido por siglos de hollín acumulado, y las telarañas cargadas de polvo cuelgan como adornos macabros en las esquinas y vigas. Las ventanas son pequeñas y sucias, a menudo sin cristales, cubiertas solo por persianas de madera o, en ocasiones, por vejigas de animales tensadas que apenas permiten el paso de una pálida luz del exterior. Esta falta de iluminación artificial potente envuelve el lugar en una atmósfera íntima pero también misteriosa y, para el ojo moderno, algo inquietante. Finalmente, el tacto confirma la rusticidad del lugar. El suelo es de tierra apisonada, irregular y sembrado de restos de comida, huesos roídos y, con toda certeza, los líquidos derramados de 1000 noches, lo que lo hace resbaladizo y pegajoso en algunas zonas. Las mesas son de madera tosca, macizas y pesadas, llenas de muescas, grietas y manchas indelebles de siglos de uso. Los bancos son largos y sin respaldo, invitando a la camaradería obligatoria o a la incomodidad, dependiendo del número de ocupantes y su estado. El tacto de las jarras de barro o metal es áspero y frío, y, a menudo con una capa de suciedad superficial. El aire, denso y húmedo, se siente pesado en la piel, y la ropa se impregna rápidamente del olor a humo y alcohol. La arquitectura de una taberna medieval era, ante todo, funcional y robusta, diseñada para resistir el paso del tiempo y las inclemencias del clima, más que para el confort o la estética. La fachada exterior, si la hubiera, sería sencilla, a menudo sin adornos ni letreros prominentes, salvo quizás un símbolo pintado, una jarra, un barril, un animal heráldico,
que indicara su propósito a una población en gran parte analfabeta. Las paredes eran típicamente de piedra o de entramado de madera y adobe, materiales locales y baratos, que proporcionaban una buena aislación. Los techos, generalmente bajos, eran de madera con vigas expuestas, recubiertos de tejas de arcilla o paja gruesa, ennegrecidos por el hollín del hogar central. Al cruzar el umbral, se accedía directamente a la sala principal de la taberna, un espacio diáfano y sin divisiones complejas. Esta ausencia de paredes internas permitía una visión general de la actividad y facilitaba la ventilación, rudimentaria, eso sí. En el centro o en un lado de la sala dominaba el hogar o chimenea de piedra, el corazón funcional de la taberna. No solo servía para cocinar los guisos y calentar las bebidas, sino que también era la principal fuente de calor y luz para todo el establecimiento, un punto de reunión natural para los clientes en las noches frías. El mobiliario era tan rústico como la construcción. Las mesas, el elemento más abundante, eran grandes y pesadas, hechas de madera maciza y sin pulir, con patas robustas que las anclaban al suelo. No eran mesas individuales, sino superficies comunitarias donde los clientes se sentaban codo con codo, fomentando la interacción forzada o voluntaria. Las superficies de estas mesas eran irregulares, marcadas por incontables derrames, cortes de cuchillos y quemaduras, testigos silenciosos de siglos de servicio. Los bancos que acompañaban a estas mesas eran igualmente simples, largas tablas de madera sin respaldo que ofrecían un asiento básico y práctico. La falta de respaldo obligaba a una postura erguida o a apoyarse en la pared, y su dureza se amortiguaba ocasionalmente con algún pellejo o saco viejo para los clientes más asiduos. El área de servicio solía ser una barra simple o un mostrador de madera, a menudo frente a la entrada de la cocina o el almacén. Detrás de esta barra se alineaban los barriles de cerveza y vino y en estantes rudimentarios las jarras de barro, peltre o cuero, listas para ser llenadas. No había grifos complejos. El líquido se servía directamente del barril o de un recipiente grande con una cuchara o cazo. La cocina, si era un espacio separado, sería pequeña y básica, con un horno de leña y estantes para almacenar los pocos ingredientes frescos disponibles. La iluminación artificial se limitaba a las ya mencionadas velas de sebo o lámparas de aceite, distribuidas escasamente. No había decoración sofisticada. Cualquier adorno sería funcional, colgadores para capas o armas, o accidental, el hollín y las telarañas que adornaban las vigas. Las paredes, de piedra desnuda o encaladas en blanco sucio, podían tener algún cartel manuscrito anunciando precios o reglas, o grafitis toscos hechos por clientes aburridos. Los tapices o elementos decorativos que hoy asociamos con el ambiente medieval eran lujos raros reservados para castillos y mansiones nobles. La taberna era un espacio utilitario, sin pretensiones, pero que cumplía su propósito vital de ofrecer sustento, calor y compañía. La oferta gastronómica de una taberna medieval estaba dictada por la disponibilidad local, la estacionalidad y el poder adquisitivo de la clientela, siendo en su mayoría sustanciosa, calórica y preparada para durar. La bebida por excelencia era la cerveza o la ale. Olvídese de las lagers claras y espumosas de hoy. La cerveza medieval era a menudo turbia, densa y de bajo contenido alcohólico, más parecida a un alimento líquido que a una bebida recreativa. Se elaboraba con cebada, más común, o avena, y a veces con una mezcla de hierbas y especias, el gruit, antes de que el lúpulo se popularizara. Había variaciones en la calidad y el sabor, desde la small beer, muy ligera para consumo diario, incluso por niños y mujeres, ya que era más segura que el agua, hasta cervezas más fuertes para ocasiones especiales. Se servía en grandes jarras de barro, de peltre, para los más pudientes, o incluso de cuero, que raramente se lavaban con la meticulosidad moderna, contribuyendo a la pátina de olores y sabores. El vino estaba disponible, pero era más caro y su calidad variaba enormemente. A menudo era áspero, ácido y se aguaba para hacerlo más potable y duradero o se especiaba para disimular su mal sabor. Se consumía con moderación por la mayoría, siendo más popular entre la nobleza y los mercaderes. El agua pura rara vez se bebía directamente, pues era bien sabido que podía transmitir enfermedades. El alcohol fermentado, aunque rudimentario, ofrecía una alternativa más segura. La comida se basaba en la nutrición básica y la facilidad de preparación en grandes cantidades.
El plato estrella era invariablemente el guiso, una comida de olla única cocinada lentamente sobre el fuego del hogar. Este guiso era una mezcla variable de carne, si el establecimiento podía permitírselo y la temporada lo permitía. Podía ser cerdo, cordero, cabra o aves. La carne de res era menos común y más cara. Verduras de raíz, nabos, zanahorias, cebollas, puerros, coles y legumbres, guisantes, lentejas, habas. La cebada o la avena se añadían a menudo como espesantes y para hacer el plato más rendidor. El guiso era espeso, sabroso, gracias a la grasa de la carne y las especias simples como sal y pimienta, y reconfortante, ideal para los cuerpos cansados y expuestos al frío. Se servía en cuencos de madera o de barro. El pan era un componente esencial de casi todas las comidas. Era un pan rústico, denso y a menudo duro, hecho con harina de cebada, centeno o una mezcla, rara vez con trigo puro, que era para la nobleza. Servía no solo como alimento, sino también como plato improvisado sobre el cual se colocaba la comida, absorbiendo los jugos del guiso, y que luego se comía o se daba a los pobres o a los animales. Otros posibles añadidos al menú incluían queso curado, de oveja o cabra, a menudo muy salado para su conservación, pescado salado o ahumado, especialmente en regiones cercanas a la costa o ríos, y en raras ocasiones o en temporadas muy específicas, alguna fruta fresca como manzanas o peras, o higos y dátiles secos. La carne fresca era un lujo considerable, reservada principalmente para festividades o para la élite. No había una gran variedad de postres o golosinas, salvo quizás miel o frutas. La forma de comer era con los dedos o con un cuchillo personal. Los tenedores eran una rareza exótica, y la cuchara, si se usaba, sería de madera o metal común. La dieta era calórica, pero no siempre equilibrada, y las carencias nutricionales eran comunes. La taberna medieval era mucho más que un lugar para beber y comer. Era el verdadero corazón social y el crisol de la comunidad, donde diferentes estratos de la sociedad se mezclaban, aunque no siempre en igualdad de condiciones. En las mesas más humildes y a menudo más cercanas a la puerta, se sentaban los campesinos y jornaleros. Sus ropas de lana burda, a menudo sucias y remendadas, y sus manos curtidas y ásperas delataban una vida de trabajo duro en el campo. Bebían su cerveza en silencio o conversaban en voz baja sobre la cosecha, el clima, el precio de los granos o los chismes de la aldea. Su presencia era constante, pues la taberna ofrecía un escape barato y un calor reconfortante después de un día de labor. Un poco más arriba en la escala social, y generalmente con vestimentas de mejor calidad, se encontraban los artesanos y comerciantes locales. El panadero con sus manos llenas de harina, el herrero con el olor a metal y carbón, el tejedor con hilos en su ropa. Discutían animadamente sobre el precio de las materias primas, los encargos, los gremios y las noticias de la ciudad. Los comerciantes, a menudo forasteros, traían consigo la última información de otros lugares, convirtiéndose en el centro de atención. Sus conversaciones eran a menudo una mezcla de negocios y chismes, y solían ser los más informados de la taberna. Ocasionalmente un clérigo de bajo rango, un monje de paso, un fraile mendicante o un sacerdote local podría hacer acto de presencia. Su hábito modesto contrastaba con su educación, y a menudo se sentaba en una mesa apartada, compartiendo una jarra de cerveza con un mercader o escuchando las conversaciones, recogiendo información y a veces ofreciendo alguna palabra de consejo o consuelo, o incluso una historia bíblica. Los nobles menores o los administradores de tierras también frecuentaban la taberna, aunque a menudo en un área más privada si la taberna la ofrecía. Eran reconocibles por sus ropas de mejor calidad, su postura más erguida y su séquito, si lo tenían. Sus conversaciones se centraban en temas de tierras, vasallaje, impuestos y, por supuesto, la política local. Las interacciones en la taberna eran un microcosmos de la sociedad medieval. La camaradería era común, con rondas de bebida compartidas y cantos grupales. Sin embargo, también eran frecuentes las tensiones. Un comentario desafortunado, una apuesta perdida, una mirada cruzada o una vieja rencilla podían escalar rápidamente a una disputa verbal y, con el alcohol como catalizador, a una pelea física. Estas peleas, a menudo con puños, pero a veces con dagas o cuchillos de uso diario, eran resueltas por el tabernero o por otros clientes fuertes, o,
en casos extremos, por las autoridades si la violencia era excesiva. Las mujeres, si estaban presentes, generalmente como taberneras, sirvientas o heteras en algunos contextos, rara vez participaban en estas disputas directas, pero eran a menudo el objeto de ellas. En medio del bullicio y los vapores de alcohol, los juegos y el entretenimiento eran una parte esencial de la experiencia en la taberna medieval, ofreciendo un escape de la monotonía y la dureza de la vida diaria, así como oportunidades para ganar o perder unos pocos peniques. El juego de dados era, sin lugar a dudas, el rey de los pasatiempos en la taberna. Los dados eran objetos simples, a menudo hechos de hueso, madera o marfil, con los números marcados de forma rudimentaria. Se jugaba con reglas sencillas y directas, haciendo que las apuestas fueran rápidas y la fortuna cambiante. El sonido constante de los dados rodando sobre las mesas de madera o en copas de cuero y el golpe seco al caer era una banda sonora omnipresente. Las apuestas podían ser modestas, desde una ronda de cerveza hasta unas pocas monedas de cobre, pero a menudo se elevaban a sumas significativas, especialmente cuando los soldados o mercaderes participaban. La emoción del juego, la posibilidad de un golpe de suerte y la inmediatez del resultado eran un gran atractivo. Las discusiones sobre trampas o deudas impagas eran frecuentes y, como se mencionó, a menudo podían degenerar en altercados. Dale like, suscríbete y comparte. Aunque menos extendidas en la Alta Edad Media, las cartas comenzaron a ganar popularidad hacia la Baja Edad Media, llegando a Europa desde el mundo islámico. Los juegos de cartas eran más complejos que los de dados y requerían más habilidad, o al menos una mejor memoria para llevar la cuenta. Los naipes, hechos de papel o cuero, eran objetos valiosos y se compartían con cuidado. Los juegos como el taro, que daría origen al tarot, o variantes tempranas de lo que hoy conocemos como poch o primero, precursores del póker, ofrecían un entretenimiento más sofisticado. Para aquellos con una inclinación más intelectual o simplemente un deseo de un juego más estratégico, el ajedrez y las damas, o variantes locales similares como el tablero, podían encontrarse en mesas apartadas. Estos juegos eran considerados pasatiempos de la nobleza y los eruditos, pero no era raro que mercaderes o clérigos de bajo rango los jugaran en la taberna. La calma que requerían estos juegos contrastaba con el ambiente ruidoso, pero a menudo se convertían en el foco de una pequeña audiencia que seguía las partidas con interés. Además de los juegos de azar y estrategia, el entretenimiento incluía música y canto. No era música profesional ni ensayada. Un cliente con un laúd, una flauta de hueso o una gaita simple podía amenizar la velada con melodías populares, baladas sobre héroes o canciones de amor. El canto era espontáneo y participativo. La gente se unía en coros desafinados, entonando canciones sobre el trabajo, la bebida, el amor o la guerra. El ambiente festivo podía incluir bailes sencillos si el espacio lo permitía. La noción moderna de higiene y saneamiento era prácticamente inexistente en la Edad Media, y la taberna no era una excepción, sino más bien un microcosmos de esta realidad. Para el visitante contemporáneo, las condiciones sanitarias serían sin lugar a dudas chocantes y potencialmente peligrosas. El suelo de tierra apisonada era la base de todo, y sobre él se acumulaba una capa constante de desechos, restos de comida caídos de las mesas, huesos roídos que se arrojaban sin miramientos, salpicaduras de cerveza y vino, y la inevitable presencia de saliva y otros fluidos corporales se mezclaban en una pasta maloliente que rara vez se limpiaba a fondo. No existía el concepto de desinfectantes, y la limpieza se limitaba a un barrido superficial con escobas de ramas, empujando la suciedad hacia las esquinas o hacia la calle. La acumulación de hollín y humo del hogar central era perpetua. Las paredes y el techo estaban permanentemente ennegrecidos por el carbono de siglos de fuegos, creando un ambiente denso y que irritaba los ojos y la garganta. Este hollín no solo era antiestético, sino que también era un caldo de cultivo para la suciedad y un irritante constante para las vías respiratorias. El agua era un recurso precioso y a menudo contaminado. Las jarras y utensilios de la taberna rara vez se lavaban con agua limpia y jabón, que era escaso y caro. A menudo se les daba un enjuague superficial en un cubo de agua que se utilizaba repetidamente, lo que significaba que la suciedad y las bacterias pasaban de una jarra a otra. Los barriles de cerveza y vino se limpiaban de forma rudimentaria entre lotes,
pero la fermentación y el bajo pH de las bebidas eran, paradójicamente, un factor protector contra patógenos. El baño personal, como ya se mencionó, era infrecuente, lo que contribuía al fuerte olor corporal que impregnaba el lugar. Las letrinas, si existían, eran primitivas. Lo más común era un simple pozo negro en la parte trasera del establecimiento o en un patio, o incluso que los clientes se aliviaran directamente en la calle o en algún callejón cercano. La falta de sistemas de alcantarillado adecuados significaba que los desechos humanos y animales se acumulaban, atrayendo moscas, roedores y propagando enfermedades. La proximidad de establos, si la taberna ofrecía hospedaje para animales, también contribuía al olor y a la presencia de desechos. La manipulación de alimentos también carecía de las normas modernas. El guiso se cocinaba en un caldero grande y se mantenía caliente, lo que ayudaba a matar algunas bacterias, pero los ingredientes crudos y cocinados a menudo se mezclaban sin precauciones. No había refrigeración, por lo que la comida se preparaba para consumo inmediato o se conservaba mediante salazón, ahumado o secado, procesos que no eliminaban todos los riesgos. El personal, incluido el tabernero, no tenía acceso a instalaciones para lavarse las manos de manera efectiva, y las mismas manos que servían la comida y la bebida también manejaban el dinero y limpiaban las mesas. En resumen, la higiene en una taberna medieval era un concepto muy diferente al actual. Se priorizaba la funcionalidad y la resistencia sobre la limpieza minuciosa, lo que resultaba en un ambiente que, para nuestros estándares modernos, sería considerado insalubre y un caldo de cultivo para enfermedades. La supervivencia se basaba en la resistencia inmunológica y en la suerte más que en la prevención sanitaria. Aunque las tabernas parecían lugares caóticos y sin ley, estaban sujetas a una compleja red de leyes, costumbres y regulaciones locales que buscaban mantener un cierto orden y asegurar la recolección de impuestos. Estas normativas variaban significativamente de una ciudad a otra o de un señorío a otro, pero compartían elementos comunes. Uno de los aspectos más importantes era la licencia para operar. No cualquiera podía abrir una taberna. Se requería el permiso de la autoridad local, el señor feudal, el ayuntamiento de la ciudad o la iglesia en algunos casos, y a menudo el pago de una tarifa o impuesto anual. Esta licencia no solo otorgaba el derecho a vender alcohol, sino que también implicaba una responsabilidad por el orden público dentro del establecimiento. El incumplimiento de estas reglas podía resultar en multas, el cierre del negocio o castigos más severos. Las horas de operación eran generalmente reguladas. No se permitía que las tabernas abrieran a todas horas de la noche, especialmente después del toque de queda en muchas ciudades. El propósito era limitar el desorden, la embriaguez excesiva y la delincuencia nocturna. Aquellas tabernas que violaban estas normativas podían ser castigadas severamente. La calidad y los precios de las bebidas y alimentos también estaban, en ocasiones, regulados. Las autoridades locales o los gremios podían establecer estándares mínimos para la cerveza o el pan y fijar precios máximos para evitar la especulación y asegurar que el pueblo tuviera acceso a alimentos básicos. El Ale Conner, catador de cerveza, en Inglaterra, por ejemplo, era un oficial encargado de probar la cerveza para asegurar su calidad y que el tabernero no engañara en las medidas. El comportamiento dentro de la taberna era un área de constante preocupación para las autoridades. Las peleas, el juego excesivo, aunque se toleraba hasta cierto punto, el ruido descontrolado y las actividades ilícitas, como el encubrimiento de criminales, estaban prohibidas y podían acarrear consecuencias legales tanto para los infractores como para el tabernero si no los controlaba. Algunos lugares prohibían el uso de armas dentro del establecimiento, aunque esta regla a menudo se ignoraba o se hacía cumplir de manera laxa. El riesgo más inmediato era la violencia. El alcohol, la alta concentración de personas de diversos estratos sociales con agendas propias, las disputas por deudas de juego o rencillas personales y la presencia de individuos armados, especialmente soldados y mercenarios, creaban un cóctel explosivo. Las peleas con puños eran comunes, pero también podían escalar rápidamente al uso de cuchillos, dagas o incluso espadas si los ánimos se encendían demasiado. Las lesiones graves y las muertes no eran desconocidas en este tipo de altercados. El tabernero, a menudo un individuo fornido y con mano dura, actuaba como el principal garante de la paz.
pero su autoridad no siempre era suficiente. Los robos y carteristas eran otra amenaza constante. En el tumulto y la oscuridad, era relativamente fácil para los ladrones oportunistas despojar a los clientes ebrios o distraídos de sus pocas posesiones valiosas. Los mercaderes que portaban dinero o bienes eran objetivos particularmente atractivos. El riesgo de incendio era siempre presente, con el hogar abierto como fuente de calor y luz, y el uso de velas de sebo en un entorno lleno de paja, madera seca y alcohol. Un descuido podía resultar en un desastre. Los incendios eran devastadores en las ciudades medievales, donde las casas de madera estaban apretadas y la respuesta era lenta. Las enfermedades y la insalubridad también representaban un peligro latente, aunque menos visible. Las condiciones higiénicas deficientes, la falta de agua potable y la manipulación de alimentos sin normas sanitarias convertían a la taberna en un potencial foco de contagio para disentería, fiebres y otras enfermedades infecciosas que podían ser mortales en una época sin medicina moderna. El mayor peligro comenzaba una vez que se cruzaba el umbral y se salía a la noche medieval. No existía una iluminación pública organizada. Las calles eran sumergidas en una oscuridad impenetrable, rota solo por la luna, si había, o el tenue brillo de algunas antorchas o linternas privadas. Esta oscuridad era el aliado perfecto para los bandidos y ladrones, que acechaban en las sombras, esperando a los viajeros o a los clientes ebrios que regresaban a casa. Los asaltos eran frecuentes y a menudo brutales, con el objetivo de robar cualquier posesión valiosa. Los riesgos naturales también existían. El terreno irregular de las calles sin pavimentar, la presencia de desechos y animales sueltos, y la falta de visibilidad podían llevar a caídas, lesiones o encuentros desagradables. En las zonas rurales, la amenaza de animales salvajes, lobos, osos, también era una preocupación para quienes se aventuraban fuera de los poblados. La ausencia de fuerzas del orden organizadas como la policía moderna significaba que la seguridad personal dependía en gran medida de la autoprotección o de la compañía de otros. Los vigilantes nocturnos en las ciudades eran pocos y a menudo ineficaces. La justicia era lenta y a menudo brutal, pero no preventiva. Por lo tanto, la taberna, aunque ofrecía refugio y calor, era también un punto de partida para una serie de riesgos. Muchos clientes optaban por quedarse a dormir en el interior, en mesas, bancos o en el suelo cerca del fuego, esperando el amanecer antes de aventurarse de nuevo en las peligrosas calles o caminos. La seguridad no era un derecho garantizado, sino una constante lucha por la supervivencia en un mundo donde la vida era barata y los peligros acechaban en cada esquina, magnificados por la oscuridad y la embriaguez. Daily Like, suscríbete y comparte.